Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y qué libro nos vas a presentar en esta ocasión? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, vamos a colocar un nuevo libro en nuestro anaquel, esta biblioteca imaginaria, borgiana, de libros de pensamiento y filosofía judía. Y en este caso vamos a colocar un libro que podría figurar en un anaquel que, supongamos, llevase por título en la clasificación Pensamiento judío contemporáneo, íntegramente dedicado a un pensador fundamental judeo-alemán, Leo Strauss. Es un estudio, una biografía intelectual, pero es un estudio que al tomar a Leo Strauss lo que está haciendo es un análisis de toda una región del pensamiento judeo alemán y judeo contemporáneo filosófico, sobre todo porque precisamente la figura de Leo Strauss como pensador judío, como filósofo político contemporáneo, además de ser una figura altamente controversial por algunos aspectos que vamos a destacar ahora, en la figura, en la propia vida, en el itinerario, en el propio itinerario vital, además del itinerario intelectual de Leo Strauss, se resume parte de la tragedia y el esplendor de la vida judía y del pensamiento judío en el siglo XX. Bueno, dicho esto, vamos a referirnos al objeto, al libro. El libro lleva como título Leo Strauss and the Politics of the Exile, o sea, Leo Strauss y las políticas del exilio. Claramente la alusión es a el exilio durante los años de emergencia del nazismo en Europa y sobre todo la ola de emigración y de refugiados judíos europeos, sobre todo Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos, estos intelectuales a la New School, que fue una universidad existe todavía, la New School of Social Research, todavía es una universidad que recoge esa tradición de la intelectualidad y del pensamiento judío de la década del 20, de los 30 en Europa. El libro entonces, Leo Strauss y las políticas del exilio, fue editado por Brandeis University Press en el año 2006. El autor es Eugene Japper. Eugene Schapper es un estudioso del pensamiento filosófico judío contemporáneo, y este libro dedicado al pensamiento de Leo Strauss, eh, sobre todo dedicado a la formación de Leo Strauss como pensador judío, filósofo político, interviene directamente en una discusión acerca de la figura de Leo Strauss, que, como dije antes, el propio Leo Strauss está involucrado en una polémica porque eh, su pensamiento parece haber influido en la conformación de lo que se llama, o lo que se dio en llamar, el pensamiento neoconservador en los Estados Unidos. Es decir, este inmigrado judío de la República de Weimar en Alemania, eh, parece haber
sido una influencia negativa para un grupo importante de la intelectualidad norteamericana en promover un pensamiento neoconservador, sobre todo en la administración de Bush. De modo que no es inusual encontrarse con la polémica de los anti-straussianos y los straussianos, y esta polémica concierne más al periodo de Leo Strauss, en que Leo Strauss residió en Chicago y fue profesor importante y dejó una escuela filosófica en la Universidad de Chicago, que sería la última etapa de Leo Strauss. Al mismo tiempo, Leo Strauss fue prolífico en trabajos sobre el pensamiento judío medieval, sobre Yehuda Halevi, sobre todo sobre Maimónides, sobre Mendelssohn, sobre Moses Mendelssohn, de quien antes de ser un refugiado, antes de ser un emigrado a Estados Unidos, se encargó de curar la obra, de editar y curar la obra de Moses Mendelssohn en Alemania. Participó junto con Franz Rosenzweig, con Martin Buber, de las iniciativas del renacimiento de la cultura judía en Alemania. Ahora, ¿cómo congeniar la imagen de este pensador alemán, judeo-alemán, si bien conservador en Alemania, lo que podríamos decir, entre comillas, de derecha, a diferencia de muchos judíos de la cultura de habla alemana, se ubicaron en posiciones contestatarias, revolucionarias o de izquierda? ¿Cómo se pasó de ese pensador, efectivamente, de posiciones conservadoras, a este pensador en Chicago, inspirador de ideas neoconservadoras y que supuestamente era el espíritu que animaba a las políticas más agresivas de la administración Bush? Bueno, un poco este texto de Shepard intenta resolver, si uno quiere, esta intriga, este problema. Finalmente, la pregunta sobre la que hay una copiosísima bibliografía es: ¿quién fue Leo Strauss? La estrategia que toma Shepard para analizar el personaje y la figura de Leo Strauss es precisamente verlo como volver sobre los textos judíos de Leo Strauss, tratar de descubrir allí alguna de las claves de bóveda para descifrar este enigma. Entonces, de alguna manera, Shepard corta esta discusión entre straussianos y anti-straussianos, volviendo sobre los trabajos judíos o sobre la temática judía de Leo Strauss, en un camino que ya habían iniciado algunos pocos estudiosos, entre ellos Michael Zank, cuando recogió los textos de Leo Strauss entre 1921 y 1932, que son textos sobre todo de discusión con el sionismo cultural. Son textos que Leo Strauss escribe en Alemania durante la República de Weimar. Todos tienen que ver con las discusiones del sionismo cultural, del sionismo político, sobre Max Nordau, este tipo de trabajos. Y el otro gran trabajo en esta misma
tutela es el trabajo de Kenneth Hart Green, que recogió sobre todo los trabajos de Leo Strauss sobre Maimónides y sobre el judaísmo medieval. Entonces, lo que hace nuestro autor es, en este libro, ver cómo Leo Strauss estaba profundamente preocupado por qué significa permanecer judío en el siglo XX, seguir siendo judío en el siglo XX o después de la Shoah. Y es muy interesante porque la atención está puesta sobre todo por Shepard en dos trabajos de Leo Strauss. Un trabajo, en realidad es una conferencia que da Leo Strauss en 1962, y se podría traducir como ¿por qué seguimos siendo judíos? La da en Chicago, la B'nai B'rith, digamos, en la Hillel, en la organización estudiantil Hillel de la Universidad de Chicago, y allí lo que plantea Leo Strauss es que estamos imposibilitados de volver a la ortodoxia, pero tampoco la sociedad liberal, con su oferta de integración, puede satisfacer las demandas de una, no diría identidad, pero una condición judía acabada, satisfactoria. Entonces, entre un retorno imposible a la ortodoxia y una integración que ofrece la sociedad tolerante y liberal, lo que parece quedar en esta contestación un poco compleja de Leo Strauss es una suerte de teshuvá, que significa recuperar una sabiduría del galut, de la diáspora, que tiene que ver con la aprehensión de ciertos modos de vida y de conocimientos sin terminar, sin abrigar una esperanza del fin del galut mesiánico, permitan la pervivencia de la condición judía. Un tema muy complicado, muy interesante, muy complejo incluso para el propio Strauss. Y también el prefacio, también del año 62, toma nuestro autor, Eugène Shepard, sobre el prólogo que escribe Leo Strauss a el prólogo prefacio a un texto sobre Spinoza, que creo que es del 32, el texto de Spinoza original. En ese prefacio, famoso prefacio, lo que plantea Leo Strauss, va como revistando las posibles soluciones del dilema teológico-político al que se enfrenta el judío contemporáneo, la condición judía contemporánea, y de alguna manera va desechando uno a uno la solución liberal, como mencionaba antes, de asimilación, de ciudadanía, la integración individual, como Heine, el sionismo cultural también lo desecha la ortodoxia. De nuevo, ¿qué queda? Queda una suerte de retorno de teshuvá, no está garantizada por ningún Estado ni por ninguna condición teológica mesiánica, sino que es asumir la condición del proyecto, de todo proyecto, digamos, judío, en tanto proyecto último
de, de consagración de una sociedad perfecta. Finalmente, lo que dice nuestro autor es que en esta condición judía, en esta imposibilidad judía de encontrar un marco adecuado social y político, finalmente permita el despliegue de la condición judía en su integridad, hay una metáfora de la condición humana, la cual carece de una forma que pueda contenerla y que pueda dar abrigo absoluto a sus necesidades, y por lo tanto es de alguna manera una prevención de cualquier tentación totalitaria. Como vemos, es un pensamiento casi trágico, ¿no? Una especie de pesimismo ontológico, lo llama Shepard. Pero finalmente, y esto es interesante, Shepard cita un texto, en realidad es un discurso que da Gershon Scholem en 1974. Leo Strauss había muerto en el 73, y allí Gershon Scholem usa una palabra hebrea antigua para calificar a su amigo Leo Strauss en Jerusalén. Cuando habla, dice que Leo Strauss fue lo adjetiva así, Ben Aftulav, que parece que es una palabra hebrea antigua que significa alguien que está atrapado en un dilema, que está confundido, que está enroscado, que está tomado por un dilema. Viene de la palabra naftul, confusión. De modo que finalmente yo diría que es esencial leer este libro y estudiar a Leo Strauss, porque aunque Leo Strauss no pudo dar solución ni resolver los propios problemas que él se planteó, esos problemas son los que todavía nos asedian a nosotros. Bueno, sin duda es un libro que vale la pena leer, aunque hemos de recalcar que está en inglés solamente, así que eh, requiere un poco de paciencia para los que no es la lengua madre. Eh, pero sin duda vale la pena para interiorizar en el pensamiento de Leo Strauss y también en el que lo presenta, en el del Eugene Shepard. Muchas gracias, eh, Pablo Dreisig, por habernos presentado este libro y esperamos volver a contar contigo la semana próxima. Gracias a ti, Jorge.